Olá, buenos días. Yo soy Rui Méndez Sirius Augustus Osiris Trimeristo Taumartugo de Barcino y España. Yo soy médico animósico, arcón mor de la Casa Real Sagrada de Sirius Grey y Alpha, conectora temporal del grupo de sabios y guardador de la psique humana y galáctica. Sean muy bienvenidos a nuestra Casa Real Sagrada. Estamos aquí para grabar más un video seminario, más un encuentro donde vamos a trabajar un tema bastante interesante en el día de hoy. Estamos empezando la primavera en Europa y la verdad es que las informaciones que vamos a trabajar este año harán con que nuestras conciencias puedan pasar por un proceso de expansión muy considerable, así como nuestra inteligencia también podrá se desarrollar de una manera bastante interesante. El tema que hemos elegido para nuestro encuentro de hoy es súper delicado y bastante interesante como siempre. Nosotros vamos a hablar justamente sobre la historia oculta del matriarcado. Justamente porque nosotros vivimos en una línea temporal, estamos en una realidad que es dominada por un patriarcado reconocidamente. Pero lo que las personas ignoran es que este patriarcado que tenemos hoy es fruto de algo que pasó en civilizaciones anteriores a más o menos entre 50 y 175 mil hasta 50 millones de años atrás. Como nuestros lectores del blog, así como espectadores de nuestro canal ya lo saben, la historia oficial de nuestro planeta podemos decir que ha tenido de ser falsificada, justamente porque la verdad al respecto de nuestros ancestrales es algo bastante difícil de digerir, bastante difícil de perdonar, y por eso hoy hemos elegido este tema que es bastante polémico para que las personas tengan idea de lo que ha sido el matriarcado y la historia oculta del matriarcado en el planeta Tierra. ¿Y qué ha pasado en esta época del planeta Tierra que ha tenido que ser creado el patriarcado que tenemos hoy? Bueno, para comprender el matriarcado es muy importante que nosotros conozcamos las civilizaciones antiguas que han tenido lugar en nuestro planeta Tierra. Estamos hablando de las civilizaciones de Mu, Lemuria y Atlántida, que han sido civilizaciones de la humanidad terrestre que, digamos así, han tenido su desarrollo a través del lado derecho del cerebro, ¿no? O sea, la parte femenina. Estamos hablando de los orígenes andrógenos de la humanidad en el planeta Tierra, justamente porque, según la Nemosia Cuántica, Grupo de Sabios y Casa Real Sagrada de Sirius, la raza humana no tiene su origen en el mono, tampoco en la realidad masculina o femenina. Nosotros éramos seres andrógenos, perfectos, con poderes divinos, podemos decir así, que pasamos por un proceso de mutación adénica que nos ha transformado en cuerpos femeninos y luego, después de 175 mil años, otro nivel de mutación genética nos ha transformado en cuerpos masculinos y por eso somos hombres y mujeres en esta línea temporal del planeta Tierra, aunque algunas personas como del movimiento LGTBI y los travestis y drag queens estén ahí como una especie de memoria de esta época androgénica que nosotros hemos tenido de forma perfecta y no tan concentrado en la realidad sexual. Pero es muy importante comprender que las mujeres entonces son 175 mil años más viejas, más mayores que los hombres. De manera que cuando los hombres han empezado a salir de dentro de los cuerpos físicos de las mujeres, esto fue un gran evento, justamente porque ellas ya tenían toda una sociedad establecida durante 175 mil años, antes de que los hombres llegaran a través de las mujeres. Y es importante acordar también, como ya he dicho en otros encuentros, que las mujeres han pasado todo este tiempo se reproduciendo a través de relaciones lesbianas, a través de un proceso que se llama partenogénesis. Y hay una raza de lagartas en la naturaleza hasta nuestros días de hoy que se llama rabo de chicote, en portugués chicote, no sé cómo es en castellano, pero esta raza de lagartas incluso se reproduce hasta nuestros días a través de relaciones lesbianas. Entonces es muy importante comprender eso, que las mujeres han perdido la capacidad de reproducir la humanidad entre ellas y han pasado a depender de los hombres para poder generar cuerpos físicos y generar la vida en la tierra.
Importante acordar también que cuando los hombres han empezado a salir de dentro de las mujeres, han empezado a nacer con esta mutación genética, ¿no? De andrógeno a femenino, de femenino a masculino. Y nosotros ahora estamos regresando a esta androgenía de la que somos originales. Pero es importante acordar que los hombres no sabían que ellos participaban del ritual o que ellos eran necesarios para el ritual de fertilidad de las mujeres, ¿no? Para que las mujeres pudieran traer la vida en la tierra. Entonces las mujeres eran naturalmente adoradas como diosas. Y no eran cuestionadas, justamente porque los hombres tenían una impresión divina de ella, porque ellos no tenían esta capacidad de traer la vida en el planeta o crear cuerpos físicos como si las mujeres tenían. Entonces, hoy vamos a trabajar un poco el conocimiento de los arquetipos del matriarcado. ¿Cuáles fueron los 4 principales arquetipos del matriarcado que han pasado por un proceso de decadencia dentro del cual las mujeres han perdido completamente sus poderes mágicos, ¿no? Entonces hemos hablado androgenía, cuerpos femeninos, cuerpos masculinos. Eso es un proceso de mutación que puede ser considerado evolutivo o involutivo desde tu punto de vista personal, ¿no? Pero desde la perspectiva evolutiva, tanto física cuanto espiritual, los arquetipos del matriarcado siempre han estado divididos entre 4 principales arquetipos, ¿no? Primero, las matronas. Las matronas eran justamente las mujeres que eran consideradas diosas, como las abuelas amadas, digamos así, idolizadas, tanto por las otras mujeres como por los hombres, ¿no? Entonces, más allá de las matronas, también tenían las valquirias, que eran como las brujas, con conocimientos. Ya vamos a abordar un poquito cuál era el papel social de cada arquetipo en el matriarcado. Entonces, matronas, valquirias, sacerdotisas, que eran justamente responsables por los rituales de fertilidad, la parte tanto espiritual cuanto sexual de la raza humana, que hoy nosotros leemos de una manera bastante empobrecida a través del tantrismo, ¿no? Entonces, matronas, valquirias, sacerdotisas y las amazonas. Estos eran los 4 principales arquetipos del matriarcado en una época en que nosotros, seres humanos, estábamos, digamos así, no estábamos en contacto con este concepto de imposible, ¿no? Que el materialismo crea. Entonces, la verdad es que el matriarcado era una sociedad donde las mujeres desarrollaban diferentes formas de lo que hoy consideraríamos poderes mágicos. Entonces, las matronas tenían la jefatura máxima del matriarcado, ¿no? Y eran responsables justamente por la organización social, los rituales de fertilidad, los partos, la conexión con los dioses, que fue después lo que ha sido degenerado a través de los sacrificios, que ha creado algo en el matriarcado que es bastante terrorífico, son los abortos estatales. O sea, las matronas eran responsables por elegir quién eran los niños que iban a supervivir y quién eran los niños que serían sacrificados para el honor de los dioses, ¿no? Y claro, esto del aborto estatal ha generado una gran revuelta, principalmente en los que eran hombres, porque a principio era preferible, las mujeres eran más valoradas, ¿no? Y por eso en los sacrificios que hay en las sociedades secretas de hoy, las vírgenes son consideradas, digamos así, el gran manjar, la gran ambrosía para ser sacrificada para los dioses, ¿no? Entonces, parto, conexión con los dioses, sacrificio, aborto estatal. Las matronas eran adoradas por los niños y también eran bastante temidas y respetadas, de manera que sus decisiones no eran jamás cuestionadas, ¿no? Más allá de las matronas también teníamos las valquirias, que eran responsables por la parte de medicina, magia, naturopatía, farmacología, fitoterapia. Las valquirias también eran responsables por preparar la comida, hacer remedios, pociones, amuletos, encantamientos y también hechizos. Y todos estos arquetipos del matriarcado han pasado por un proceso de decadencia, ¿no? Que vamos a tratar más adelante. Las sacerdotisas eran consideradas oráculos, eran responsables por la magia sexual,
Las personas iban a las sacerdotisas en busca de respuestas, soluciones para sus problemas, realización de fantasías y deseos. Ellas eran responsables también, o sea, si las matronas organizaban los rituales de fertilidad, las sacerdotisas eran responsables por actuar en estos rituales de fertilidad. Eran consideradas como portales estelares de la vida en el planeta Tierra, justamente porque la gente no tenía duda respecto de la espiritualidad. La gente tenía lucidez extrafísica en el pasado del planeta Tierra, acordando que nosotros no venimos de un punto de conocimiento cero para eso que estamos hoy. Nosotros somos el resultado de la caída dimensional de un nivel de conocimiento profundo, total, para estos fragmentos de conocimiento pequeños que tenemos hoy. Pero volviendo aquí al tema del matriarcado para que no me lo pierda. Hablábamos de las sacerdotisas, ¿no? Entonces eran responsables por la magia sexual, búsqueda de respuestas, consideradas portales de la vida en el planeta, y también actuaban en los rituales de fertilidad de manera a realizar fantasías, deseos y performances sexuales. Después de las sacerdotisas, nosotros teníamos las amazonas, que eran responsables por la caballería, eran responsables por las artes marciales, sabían tratar con las armas, sabían la agricultura, hacían todo el proceso de seguridad, transporte, logística, protección, división de las cosechas, entre otras responsabilidades que están bajo los escrutinios de lo que eran consideradas las amazonas. Y después de las amazonas, bueno, hemos tratado las cuatro, ¿no? Las amazonas. Y claro, ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de la caída dimensional. ¿Por qué? Porque los valores, el hecho de que había aborto estatal, sacrificio de niños, adoración de seres humanos como si fueran dioses, obviamente que todo eso ha creado un karma y nosotros somos el resultado, el patriarcado es el resultado de ese karma. Entonces es muy interesante comprender esta caída dimensional desde una perspectiva, o sea, la pérdida de la conciencia espiritual y el aprisionamiento de nuestra conciencia en el mundo material. Es de esto que se trata la trascendencia del matriarcado para el patriarcado, ¿no? Tanto que la palabra patrimonio es del masculino de matrimonio, y el matrimonio está relacionado con la familia, ¿no? Los hijos, la pareja. Y el patrimonio nos lo hace conectar con bienes materiales. Entonces es muy interesante que para que los errores, para que el terror, para que el genocidio del matriarcado pudiera ser perdonado o sanado kármicamente hablando, el patriarcado ha tenido que ser creado. Justamente porque las mujeres han perdido sus poderes mágicos, han perdido su fuerza física, de manera que la propia historia le ha reservado un papel cada vez más doméstico, cada vez más materno, de forma que a través de la revolución feminista, a través de todo lo que ha pasado en esta línea temporal material, las mujeres lo intentan recuperar sus poderes, pero siempre de manera colectiva y de manera social, y no de manera individual, y no de manera a comprometerse con un hombre apenas, más do que se compromete con el mundo y con la realidad social, y etc. Justamente porque los traumas del matriarcado, no debe ser muy fácil saber que tú has colaborado en rituales donde has sacrificado niños, o tú has elegido niños que deberían ser muertos y niños que deberían supervivir. Entonces, para toda acción hay una reacción. Y claro, durante 175.000 años de éxito de una sociedad terrorífica, estos arquetipos perfectos del matriarcado que han creado la sociedad matriarcal y que han actuado en diferentes sectores de la sociedad, han pasado por un proceso de decadencia, ¿no? Entonces, la decadencia arquetípica de las matronas hoy son exactamente estas abuelas gordas, inútiles, que, con todo respeto, ¿no? Pero si piensas, una persona vieja que no puede mover su cuerpo, que todo su proceso mental
Y felicidad está conectado con el pasado. Esta persona crea una forma de existencia desgraciada para sí mismo, ¿no? Y acaba siendo inútil, acaba siendo una persona que da más trabajo a las demás do que crea felicidad para sí mismo. Y claro, esa es una realidad muy cruel, ¿no? Y creo que estar en Europa es una manera de comprender cómo las guerras han traumatizado a las personas de una manera que la mentalidad geriátrica trabaja para la muerte de una manera que los niños no son respetados, ¿no? Entonces se mira las leyes y la orden del planeta Tierra está hecha para que las personas alaben incuestionablemente los viejos y los muertos y los niños y laven el cerebro de los niños con la creencia de que les educan justamente para que los niños no tengan su amor rechazado y desde muy temprano crezcan con traumas, ¿no? Justamente porque solamente a través de traumas es que nosotros podemos respetar los viejos y los muertos y dejar que la vida humana que acaba de nacer se muera o ofrecer esta vida en sacrificio para seres, digamos así, espiritualmente controladores y esclavizadores, ¿no? Entonces las matronas se transformaron justamente en esas mujeres que no pueden soportar la propia existencia, como la gran mayoría de las abuelas. Si eres una persona sincera, lo sabes. Las valquirias se transformaron justamente en estas brujas, digamos así, que tenemos hoy, que no son, o sea, brujas serias, ¿no? O sea, las religiones afroespíritas, estas personas que sacrifican animales para que otra persona pueda tener marido, o sea, hechizos de baja frecuencia, ¿no? Las sacerdotisas se transformaron literalmente en las putas que tenemos hoy, que son justamente estas mujeres que no sienten amor por los hombres, pero aceptan fingir relaciones de amor a cambio de dinero, lo que profana algo sagrado que es el ritual de fertilidad entre el hombre y la mujer. Y las amazonas se transformaron justamente en las mujeres trabajadoras, camareras, empleadas de fábrica. O sea, y claro, eso explica la desunión del matriarcado, ¿no? Porque las mujeres solo tienen esperanza de ser felices justamente a través de la familia y de la maternidad. Y ahora, claro, en el siglo XXI están intentando actuar desde una perspectiva social, ecualizar salarios, entre otras cosas que me parece muy bien, pero no se puede trabajar con la verdad de manera a cultivar creencias, ¿no? Tienes que buscar conocimiento. Y por eso que el patriarcado ha sido un éxito, justamente porque se mira las Fuerzas Armadas, se mira la ingeniería del planeta, es un señal de que los hombres han conseguido unirse para crear un mundo en común, que es el patriarcado. No estoy defendiendo el patriarcado, pero estoy en contacto con el matriarcado. Comprendo por qué el patriarcado existe de la manera como existe, con los defectos que tienen, justamente porque al entrar en contacto con estas informaciones, he canalizado estas informaciones referente al matriarcado, que me explican con mucho más precisión y sabiduría por qué el mundo se ha transformado en este caos, por qué las mujeres han perdido sus poderes, por qué ciertas razas tienen más poder que otras en nuestra realidad, entre otros cuestionamientos de orden espiritual y metafísica, que cuando empiezas a hacer y buscar respuestas, te encuentras un día vibrando en los planes y terrenos dimensionales de la verdad, acordando a todos que cuando tú buscas la verdad también te lo busca y un día te lo encuentra. Me gustaría también acordar que no es mi intención indoctrinar personas a través de nuestros conocimientos. Nuestro trabajo es distribuir el conocimiento de manera que las personas tengan herramientas, justamente cuando en sus procesos evolutivos personales necesiten de información espiritual, de información original, y no simplemente información decorada, sea en una universidad, sea en una corporación o en una iglesia, que son de verdad las tres estructuras patriarcales
que trabajan en nuestra realidad para mantener las mujeres alejadas de sus poderes que fueron perdidos justamente durante el proceso de decadencia moral que ha pasado el matriarcado, como todos los sistemas pasan por un proceso de ascensión y luego queda, caída y bueno, estamos en una realidad binaria controlada por 5 elementos básicos, ¿no? Entonces es positivo y negativo, agua, tierra, fuego, aire y éter. Cuando comprendes eso, comprendes geometría sagrada. Y cuando comprendes la geometría sagrada, tienes acceso, tienes conexión directa con la fuente primigenia de todo el conocimiento. Obviamente que muchas veces no es posible hacer las cosas solo y para eso ofrecemos a vosotros todos el servicio de Aura, Asistencia Universal de Realimento Anímico Psíquico. Me gustaría también agradecer a todas las personas que lo han participado de nuestro último segundo gran festival de lectura de chakras, armonización de chakras y recomendaciones terapéuticas. Hemos hecho un festival, hemos informado a través del blog y ha sido un gran éxito. Me gustaría agradecer de verdad a todas las personas que han hecho lectura de chakras, las personas que han hecho lecturas de y restablecimiento curativo de los registros akáshicos, las personas que después también lo han hecho, psicoterapia remota canalizadora, entre otras formas de medicina natural y espiritual que la Casa Real Sagrada de Sirius y grupo de sabios, a través de su vehículo físico, que este hombre que vos fala, Rui Mendes, este hombre que vos habla, Rui Mendes, estamos aquí en vuestro planeta Tierra para ofrecer. Los que tengan dudas o necesiten de cualquier información pueden escribir para los correos electrónicos medicoanimosico@gmail.com o mendes.rui@gmail.com. Me gustaría agradecer a todos y enviarles un gran abrazo. Hasta nuestro próximo encuentro. Adiós.